¿Cuál es uno de los fenómenos más extraños del planeta? Cada año se registran casos inusuales de personas que desaparecen en áreas naturales y parques nacionales alrededor de Estados Unidos y Canadá. A este fenómeno se le conoce como los Missing 411. Estos casos casi siempre involucran a personas que desaparecen sin dejar rastro, como si salieran de la realidad. En otras ocasiones las personas perdidas aparecen, pero en lugares inesperados y con causas de muerte inusuales. Hoy vamos a iniciar esta nueva serie, así que espero que te guste. Bobby Bishop, de 10 años, se encontraba en un campamento de verano en el Parque Nacional Rocky Mountain en 1958. Bobby estaba jugando con otros niños, pero momentos después quiso salir a pescar a un lago muy tranquilo que se encontraba justo al lado del campamento, sobre una pequeña colina. Minutos después, los encargados del lugar llamaron a todos los niños para comer, y en poco tiempo notaron que Bobby no llegó. Cuando los encargados comenzaron a preguntar por Bobby, los demás niños dijeron que se encontraba pescando, así que salen a buscarlo para traerlo con los demás, solo que no pueden verlo por ningún lado. A partir de aquí se convirtió en un caso increíble. Lo buscaban por todas las cabañas, por los alrededores del lago y cerca del bosque que rodeaba la zona, pero aún así no tuvieron éxito. Un par de horas más tarde llegaron las autoridades, pero tras días de búsqueda no pudieron encontrar ni una sola pista de Bobby. Al principio se pensó que no tardarían en dar con él, solo que la búsqueda comenzó a prolongarse. Primero pasaron días, luego semanas, luego varios meses, hasta que finalmente se declaró como terminada la investigación. Aquí fue cuando el caso se cerró. Todos se seguían preguntando qué había pasado con Bobby, así que un año después lanzaron una búsqueda nueva. Esta vez la búsqueda no fue en los alrededores del campamento, sino en las montañas que rodeaban este bosque, y finalmente encontraron prendas de un niño. A los pocos días se confirmó que eran de Bobby, pero en el caso de su cuerpo jamás se recuperó. Únicamente había algunos fragmentos de huesos. La parte rara del caso es que nadie puede explicar cómo es que un niño de la edad de Bobby subió por esta montaña. Estaba demasiado elevada y con un terreno imposible de cruzar. Varios expertos aseguraron que esto hubiera sido imposible para Bobby. No hubiera sido capaz de cubrir tantos kilómetros, y mucho menos hacerlo mientras escalaba. Necesitaría de equipo muy especial, pero sobre todo provisiones para poder sobrevivir. Era como si algo se le hubiera tragado y después lo hubiera escupido encima de la montaña. Así que muchas personas creen que Bobby no se perdió en el bosque, sino que algo o alguien se lo llevó. En enero de 1975, Charles McCullers, de 19 años, se despidió de sus amigos y salió hacia el Parque Nacional Crater Lake, en Oregón. Charles era una persona a la cual sus amigos y familiares consideraban como alguien intrépido. De hecho, durante 1974 se dedicó a viajar alrededor de Estados Unidos a este tipo de bosques alejados de la civilización. A Charles le encantaba la naturaleza, y por eso siempre llevaba su cámara, donde tomaba decenas de fotos. Pero no solo eso, sino que era un gran explorador, y había adquirido una gran experiencia. Charles le había dicho a sus amigos que su viaje tomaría solo 2 días, pero cuando pasaron más de 2 días y nadie lo vio regresar fue cuando llamaron a las autoridades y comenzó una investigación. Lo primero que hizo la policía fue buscar testigos que pudieran haber visto a Charles en el bosque, y afortunadamente pudieron encontrar uno. Este era un guardabosques, y dijo que mientras vigilaba uno de los caminos, se encontró con un joven con la descripción de Charles. Este le pidió un aventón hacia un camino mucho más alejado. También dijo que esto sucedió el día 30 de enero. Pronto se pudieron encontrar un par de testigos extras. Estos confirmaron haber visto a Charles caminando por algunos caminos del bosque. Así que días después, cuando las autoridades logran reunir todas estas pistas y ubican las zonas donde Charles había estado, lanzan una investigación. El problema es que por la temporada habían caído fuertes nevadas, así que gran parte del bosque está cubierto con una capa de casi 4 metros de nieve. Esto hizo que la búsqueda fuera imposible. Las autoridades tuvieron que esperar, y es justo aquí cuando el caso se vuelve más raro. A los pocos días de esto, el FBI se unió a la investigación, algo que es muy raro, porque no investigan casos de personas desaparecidas, a menos que tengan que ver con un crimen. Pero en el caso de Charles era muy extraño que quisieran participar, porque no había ni una pista de lo que le sucedió, y mucho menos evidencias de que pudiera tratarse de un crimen. Aún así, la búsqueda continuó. Durante los siguientes días se hizo todo lo que se pudo. Buscaban a los alrededores de los caminos, en los lagos,
encontraban nuevos testigos, pero aún así no había rastros de Charles. Era tan extraño y tan difícil de resolver que las autoridades pensaban que Charles no se perdió en el bosque realmente, sino que más bien abandonó el sitio y se extravió en otro lado. Así que después de esto la búsqueda se fue calmando, pero en octubre de 1976, es decir, casi 2 años después, sucedió algo extraño. 2 excursionistas iban atravesando por uno de los tantos caminos de este bosque. Era una ruta que se encontraba a 20 kilómetros de donde el guardabosques dejó a Charles. Lo que vieron a la distancia y en medio de 2 árboles fue una mochila. Al ver esto, los excursionistas avisaron a los guardabosques. Horas después, la policía llegó para revisar la mochila. En el interior estaban unas llaves. Estas encajaban a la perfección con el auto de Charles, así que esta fue la primera pista en meses. Después de esto, todos los equipos de búsqueda se movieron a esta ubicación. Uno de estos grupos de investigadores llegó a un sitio conocido como Baby Creek, y aquí encontraron la siguiente pista. La familia y amigos de Charles estaban felices por al fin saber qué le había pasado. Las autoridades también estaban satisfechas, pero las cosas dieron un giro inesperado. La pista que se encontró aquí fueron restos humanos, pero se vuelve más raro. Al lado de estos restos humanos se encontraron unos jeans con calcetines saliendo de los bolsillos. Lo que los investigadores notaron es que estos pantalones estaban en perfecto estado y totalmente limpios. Es decir, que para casi 2 años desde que Charles desapareció esto era imposible. La otra parte rara es que no había más prendas de ropa. Faltaban las botas de Charles, su camisa y el abrigo que llevaba para protegerse del frío. Al ver todo esto, los investigadores estaban confundidos, pero cuando uno de estos comenzó a examinar los jeans, se dio cuenta que dentro de los calcetines metidos en los bolsillos había huesos. Estos huesos pertenecían a los dedos del pie. También había fragmentos de los huesos de las espinillas dentro de los pantalones. Además de esto, otra cosa que notaron es que estos jeans estaban desabrochados y el cinturón desajustado. Para los investigadores esto quería decir que Charles en algún punto decidió quitarse los pantalones en medio del frío, algo que no tiene nada de lógica. Y sobre todo esto, lo más raro es que no se encontraron más huesos. Uno de los investigadores dijo que era como si un hombre simplemente se hubiera derretido. Los días pasaron y la zona siguió siendo investigada, pero jamás se pudo encontrar algún otro objeto de Charles, como su cámara la cual traía en todo momento, o su billetera. Lo último que se dijo acerca de este caso fue que Charles murió por exposición a la naturaleza, pero eso no explica por qué sus restos jamás fueron encontrados, y por qué sus objetos personales faltaban. Algunos piensan que pudo haber sido atacado por un animal salvaje, pero de nuevo esto no puede ser así, porque su ropa estaba en perfecto estado, y al día de hoy su familia sigue buscando respuestas. Tom Messick era este veterano de guerra muy experimentado, al cual le encantaba la naturaleza y cazar. Le gustaba tanto que incluso daba clases de supervivencia. Era prácticamente un experto. Su lugar favorito para cazar era el bosque Lake George, un sitio a las afueras de Nueva York. Tom conocía a la perfección este sitio. Llevaba 55 años yendo a cazar aquí con sus amigos, y el 15 de noviembre, como cada año, regresaron a este bosque. Llegaron por la tarde al lugar, y comenzaron la búsqueda. Como no faltaba mucho para que oscureciera y querían cazar algo rápido, usaron una técnica. En esta cada uno se ponía a 100 metros del otro, esto para vigilar. También les permitía cubrir una gran cantidad de terreno sin tener que moverse, y por medio de sus radios se comunicaban si veían algo. En este caso Tom y otros 2 hicieron esta formación, mientras que los otros 3 caminaban alrededor de ellos buscando venados. A Tom le tocó estar en el extremo izquierdo. Durante casi 3 horas sus amigos exploraron la zona, intentando encontrar algo, pero el día estaba algo raro. De acuerdo con la historia que contarían después, dicen que el bosque se sentía demasiado tranquilo y vacío, como si algo lo hubiera apagado, por así decirlo. No había ruidos, no había viento, y tampoco habían visto un solo animal. Pero mientras discutían lo raro que era el ambiente ese día, uno de los que estaba en formación y a 100 metros de Tom logró escuchar un sonido. No supo bien qué era, pero lo que recuerda es que fue un sonido como de algo crujiendo, y como si algo estuviera atravesando por el bosque. Curiosamente el ruido provenía de la dirección donde estaba Tom. Como ya era casi de noche y no tuvieron suerte, dieron por terminada la cacería de ese día, así que al momento de regresar al estacionamiento y reunirse en sus autos se dan cuenta de que Tom no está. Deciden esperarlo un par de minutos, solo que Tom tarda mucho, y cuando intentan llamarlo de nuevo por la radio para saber dónde está, no les contesta. Esto hizo que regresaran al bosque y comenzaran a buscarlo. Algunos gritaban su nombre mientras que otros intentaban comunicarse por la radio. Pero el problema es que Tom no se veía por ningún lado, y tampoco había rastros de él. En este punto los 5 cazadores se detuvieron para pensar qué hacer.
Finalmente intentaron calmarse y pensaron que Tom estaba bien porque conocían sus habilidades de supervivencia. Sabían que conocía a la perfección este bosque, así que no lo pensaron. Regresaron a sus autos y decidieron esperarlo un rato más. Aún así, Tom seguía sin volver. Aquí fue cuando decidieron no esperar más y llamaron a los guardabosques. Las autoridades enseguida llegaron. Fueron a la zona donde se vio por última vez a Tom y luego de revisar no encontraron nada, así que llamaron a los equipos de rescate. Horas después se lanzó una gran búsqueda. No solo había policías y guardabosques, sino que traían helicópteros, perros rastreadores y prácticamente todo lo necesario para explorar el bosque en unas cuantas horas. Pero luego de un par de días buscando entre los lagos, los pantanos y aquellas zonas peligrosas del bosque, no lograron encontrar ni una sola pista. Lo más extraño del caso es que días después el FBI llegó para investigar, pero nuevamente esto no tiene sentido, porque no es el tipo de casos que investigan, y tampoco había evidencias de un crimen. De hecho, la esposa de Tom intentó averiguar si sabían algo más o tenían pistas de Tom, pero el FBI solo dijo que estaban ahí porque algo en el caso era raro, y que hasta no tener nueva información no podían decirle más, así que los días siguieron pasando. Nadie entendía cómo un experto en supervivencia como Tom había desaparecido de un momento a otro, y casi a la vista de sus amigos. Muchos de los voluntarios y agentes que participaron en la investigación dijeron que mientras buscaban pistas por el bosque también notaron algo extraño. Era este gran silencio, como si algo estuviera fuera de lo normal. Y luego de varios meses bajo investigación, la búsqueda terminó en 2016. La desaparición de Tom es algo que nadie puede explicar. El 20 de agosto del 2004, Kevin y su hijo de 12 años, Barrett, se encontraban en un campamento de Boy Scouts, en un lugar conocido como Uinta Mountains, al norte de Utah. El campamento donde estaban se encontraba cerca del lago Couberant, un lago muy extenso y al cual solo se podía llegar desde una dirección. Kevin y Barrett se levantan temprano ese día, toman su equipo de pesca y salen a este lago. Mientras pescaban, Garrett se encontraba caminando por las orillas del lago, por lo que minutos después había empapado sus zapatos, sus pantalones y calcetines. Esto hizo que se sintiera incómodo, así que le pregunta a su papá si puede regresar al campamento para cambiarse la ropa. Kevin le dice que está bien, y Garrett comienza a caminar. Días antes de esto ambos habían atravesado por este mismo camino varias veces. No había otra ruta de regreso al campamento, únicamente este camino totalmente visible y fácil de atravesar, pero además el campamento solo se encontraba a 80 metros de distancia. Kevin ve cómo su hijo comienza a caminar con su caña de pescar, y mientras le grita que solo sigue el camino como los otros días. Segundos después lo ve desaparecer entre los árboles. Al otro lado del lago en el campamento todos se preparaban para desayunar. Había 18 niños y 7 adultos. El campamento estaba tan cerca del lago que incluso se podían escuchar las actividades que hacían. Solo que 20 minutos después Kevin se da cuenta que Garrett aún no regresa. Esto hace que deje de pescar y regrese al campamento. En menos de un minuto llega a las cabañas. Piensa que tal vez Garrett se distrajo con algo y comienza a buscarlo, pero no lo ve. Kevin entonces comienza a preguntarle a los demás si han visto a su hijo, solo que le responden que Garrett jamás llegó al campamento. Kevin no quiso esperar ni un segundo más, así que les pidió a todos que llamaran a los guardabosques, y mientras tanto regresó corriendo al lago buscando como desesperado a su hijo. Más personas lo acompañaron para revisar a los alrededores del camino, pero no podían ver nada. Luego de esto llegaron los guardabosques, solo que al igual que Kevin y los demás, no pudieron encontrar pistas. Lo que deciden hacer en este punto es llamar a los equipos de rescate. En las siguientes horas llegaron oficiales, voluntarios, perros de rescate y más guardabosques. La búsqueda tenía más de 200 personas explorando los alrededores del bosque y a un radio de 5 kilómetros. Era demasiado raro cómo Garrett había desaparecido a tan solo unos cuantos metros de su padre. Pero finalmente, y luego de unos días buscando en el área, encontraron algo. Al lado del lago donde se vio por última vez a Garrett y a 500 metros sobre una montaña de piedras encontraron un calcetín. Los investigadores aseguraron que este calcetín tenía el aspecto de haber estado mojado. Más tarde la madre de Garrett confirmó que era suyo. Aquí fue cuando se sumaron más equipos de rescate. Después comenzaron a buscar en esta nueva zona. Todos esperaban hallar más pistas de Garrett. Durante días se enfocaron en esta montaña, pero aún así no encontraron nada. Y luego de 9 días de la desaparición de Garrett, las autoridades finalmente abandonaron la búsqueda. Lo primero que pensaron es que había sido un secuestro, pero esto fue descartado rápidamente, porque no había evidencias.
La siguiente teoría es que quizás Garrett se perdió mientras regresaba al campamento, pero de nuevo esto no tenía sentido, porque Garrett conocía a la perfección el camino, además de que era muy fácil de reconocer, y sobre todo esto se escuchaban los ruidos del campamento. Pero en otras palabras, Garrett se hubiera orientado fácilmente. La siguiente teoría es que como no había evidencias de que Garrett había regresado al campamento, entonces tuvo que haberse encontrado con algo mientras caminaba de regreso. Esto hizo que tuviera que desviarse, y finalmente acabó en esta montaña a 500 metros del lago. Solo que las autoridades descartaron esto, porque no había rastros o pistas de un ataque, tampoco había huellas de animales. Pero lo que hace más raro el caso de Kevin es que jamás gritó para pedir auxilio ni nada, simplemente desapareció. Rosemary Kunst, de 70 años, se encontraba en un retiro espiritual en las montañas de mármol en el Bosque Nacional de Klamath, California. Años atrás, a finales de los 90, Rosemary había conocido a un hombre llamado Bob. La relación era magnífica, y ambos eran felices. De hecho, se casaron en 1999, pero ese mismo año y poco tiempo después de la boda tuvieron un accidente. En este accidente, Bob falleció, así que esto dejó triste a Rosemary. Para intentar olvidar todo esto, en el año 2000 decidió inscribirse en este retiro espiritual. Esto haría que pudiera reconectarse con ella misma y olvidar aquella tragedia. En agosto comenzó su aventura. El lugar donde se encontraban era este gran bosque con muchas montañas que lo rodeaban y un lago en el centro. Junto con Rosemary habían otras 19 personas y el líder del grupo era Charlie, Red Hawk, un nativo americano que conocía a la perfección esta zona, ya que año tras año venía con muchos grupos de retiro. Además de Hawk también se encontraba su hijo de 12 años, Chalet, un niño que también conocía a la perfección este bosque. El 17 de agosto el grupo salió a dar una caminata hacia el lago cerca de las montañas. Además, el agua donde iban solo tenía una forma de acceder, esto porque estaba rodeado de todas estas montañas muy empinadas. En cuanto llegaron al lago, el grupo se detuvo, sacaron comida, descansaron un par de horas, y finalmente por la noche hicieron una pequeña ceremonia para dar gracias a los espíritus antiguos, todo esto alrededor de una gran fogata. El viaje iba muy bien, todos estaban felices, y Rosemary se sentía fascinada con la experiencia. Todo siguió perfecto hasta que llegó la hora de dormir. Al día siguiente y muy temprano, Hawk les propuso a todos dar una caminata por el bosque. Todos accedieron a ir con Hawk. En el campamento únicamente se quedaron Chalet y el cocinero. Rosemary también había rechazado la invitación. Lo único que les dijo fue que quería quedarse para tratar de reconectarse con el espíritu de su esposo y aprovechar al máximo la experiencia. Pocos minutos después de esto el grupo se despidió, y comenzaron su caminata hasta que se perdieron a la distancia. Las horas pasaron. Mientras todos seguían en el bosque, Rosemary pensó que sería una buena idea dar una caminata cerca del lago, así que alrededor del mediodía se acercó a Chalet y le preguntó si quería acompañarla. Chalet le dijo que no, pero le dio unas indicaciones simples. El cocinero escuchó esto, y antes de que Rosemary saliera a caminar le preparó un sándwich, le dio una bolsa con frutos secos, y minutos después la vieron desaparecer a lo lejos. Eso fue lo último que se supo de ella. 4 horas después, a las 5 p.m, el resto del grupo regresó de la caminata. En cuanto llegaron al campamento, lo primero que Hawk preguntó fue por Rosemary. Chalet y el cocinero le contaron acerca de la caminata, pero se les hizo muy raro que aún tardara tanto en regresar. Hawk estaba preocupado, así que dividió al grupo y comenzaron a buscarla en los alrededores. La búsqueda tomó casi 1 hora, pero no pudieron encontrarla. Aquí fue cuando Hawk notificó a las autoridades de la desaparición. Rápidamente llegaron 50 rescatistas y comenzaron a hacer la búsqueda. Al principio se pensaba que Rosemary no podía estar muy lejos, esto porque era una mujer de 70 años, pero horas después, cuando el equipo de rescate no tuvo éxito, se sumaron más de 100 voluntarios. Además también llegó un helicóptero y un equipo de perros rastreadores, pero aún con todo esto la búsqueda no tuvo éxito. Luego de 4 días, la única pista que pudieron encontrar fue un mechón de cabello en una parte lejana del bosque, pero no se confirmó que fuera de Rosemary. Lo que hace raro este caso es que el terreno donde estaban era muy difícil de explorar para una mujer de la edad de Rosemary. Además de esto, la única manera en la que Rosemary hubiera podido salir sería de regreso por el campamento. Este era el único acceso al lago, así que Chalet y el cocinero lo hubieran visto. Pero para hacerlo más raro aún, los perros de rastreo jamás captaron algún olor, ni de ella ni de sus bolsas de comida. Otra teoría dice que Rosemary pudo haber sido atacada por un animal salvaje, pero las autoridades dijeron que esto no era posible. Jamás hallaron pistas de esto, como huesos, ropa rasgada, sangre o huellas. Así que finalmente las autoridades detuvieron la búsqueda. Lo último que dijeron fue que quizás Rosemary se fue sola para suicidarse, esto debido a la pérdida de su esposo. Pero se cree que esto tampoco es cierto, porque si no Rosemary no hubiera invitado a Chalet a dar la caminata junto con ella, además de que su familia describe que no tenía ninguna señal de este tipo.
En 1952, Alan, su esposa Edna y su hijo Keith de 2 años decidieron visitar a su familia en un rancho a las afueras de Oregón. La familia había ido para descansar por unos días y alejarse de la civilización. El rancho de los abuelos era el área ideal. Era esta propiedad muy privada y rodeada de un bosque. Los únicos vecinos que habían estaban a varios kilómetros de distancia. Keith y sus padres llegaron a este espacio tranquilo y alejado de todo. Durante el día celebraban y conversaban. Estaban muy felices en el jardín. Mientras todos platicaban, habían puesto a Keith a un lado en el pasto para que jugara. Más tarde, cuando terminó la comida, decidieron meterse, y únicamente quedaron Keith y su abuelo, quien se quedó jugando con él. Minutos después de esto, su abuelo también se metió a la casa. Decidió dejar a Keith sentado en el pasto mientras él regresaba cada par de minutos para vigilarlo. Esto no tenía nada de raro, porque el lugar estaba muy seguro y el jardín era demasiado extenso. Así que la familia seguía gozando de la tarde, pero fue en uno de estos momentos cuando el abuelo de Keith vuelve a salir de la casa, se asoma al jardín y se da cuenta de que ya no está. Y a partir de aquí es donde el caso se vuelve interesante. El abuelo de Keith comenzó a caminar a los alrededores buscándolo por todos lados. Luego de no ver nada se metió a la casa y avisó a todos, así que en pocos minutos estaban buscándolo en todas las habitaciones, de nuevo por el jardín, y finalmente en la parte boscosa de los alrededores de la casa. Aún así fue imposible encontrarlo, así que lo siguiente que hicieron fue llamar al 911 y pronto llegaron para comenzar la búsqueda. Un par de horas pasaron. En este punto ya era de noche y la policía no encontraba pistas. Para la policía era muy extraño que un niño de 2 años hubiera podido caminar lejos de la propiedad. Era como si se hubiera desvanecido. Lo siguiente que hicieron fue pedir más apoyo, así que pronto llegaron los equipos de búsqueda. Se la pasaron investigando durante toda la madrugada. Solo que a las primeras horas de la mañana del 11 de abril sucedió algo. La búsqueda estaba siendo tan rápida que los equipos de rescate avanzaron casi 4 kilómetros hacia el norte. Aquí fue cuando uno de estos rescatistas notó que en el suelo había huellas de un niño. Esto hizo que las autoridades comenzaran a seguirlas, pero aquí sucede algo curioso. Cuando los rescatistas comienzan a seguir estas huellas, de la nada desaparecen. Esto sucedió varias veces durante la búsqueda. Una de las cosas que le preocupaba a Alan era que la temperatura de esa noche estaba helada. De hecho, estaba por debajo de los 0 grados, así que pensaba lo peor, es decir, que Keith moriría de hipotermia en cualquier momento. Y finalmente, luego de explorar durante horas, y con una distancia total de 13 kilómetros, encontraron un estanque congelado y rodeado de nieve. En esta zona se encontraba Keith. Estaba tirado boca abajo en la nieve, su piel estaba completamente morada, traía algunos rasguños en la cara y en los brazos. Los rescatistas se acercaron a él y para sorpresa de todos, Keith comenzó a moverse como si no hubiera pasado nada. Al lado de él estaban su chamarra y un gorro que llevaba. En el caso de su overol traía un gran corte. Iba desde las piernas hasta el pecho, como si algo lo hubiera rasgado. Los rescatistas lo llevaron al hospital más cercano, y en pocas horas lograron estabilizarlo. Alan y Edna estaban preocupados. Pasaron un par de días hasta que Keith se pudo recuperar por completo. Las autoridades no entendían cómo es que un niño de 2 años había logrado caminar 13 kilómetros en tan poco tiempo, en un terreno tan difícil y cubierto de nieve. De hecho, un hombre conocido como Les Stroud, un especialista en supervivencia, hizo el mismo viaje para ver si se podía lograr en este tiempo, pero no pudo hacerlo, y dijo que sería imposible para un niño de la edad de Keith. Quienes estuvieron en el caso lo describen como algo fuera del ordinario, o como si algo más hubiera ayudado a Keith a caminar toda esa distancia. En cuanto pudieron hablar con él, le preguntaron quién le había hecho los rasguños. Keith solo respondió que había sido un gato, y luego le preguntaron cómo es que había caminado por el bosque, o si había otra persona con él ese día, solo que Keith jamás dio una respuesta de esto, simplemente dijo que no recordaba lo que sucedió. Muchos creen que Keith fue secuestrado ese día por alguien, pero eso no explica por qué lo dejó en medio de la nada y por qué no había más huellas. Otra teoría es que a Keith se lo pudo llevar un animal salvaje, pero de nuevo esto no encaja, porque de haber sido así el animal no hubiera caminado tanto tiempo con él, simplemente lo hubiera atacado cerca de la granja. Además tampoco había evidencias, y Keith no mostraba ninguna herida grave. Es uno de los casos más famosos de los Missing 411, y jamás se ha encontrado una explicación. Y eso es lo que hace misterioso a este fenómeno, nunca se encuentran explicaciones, pero si quieres ver más cosas oscuras te recomiendo estos videos.